me voy a presentar. Me llamo Cristóbal García. Yo soy la persona responsable de la línea de productos de sensores dentro de Matrix. Para que os hagáis una idea de mi background, tengo formación de ingeniero industrial y he estado ocupando puestos en empresas que se dedicaban a regulación y control. Una de ellas ha sido la empresa de Honeywell. En principio, la idea de voy a pasar a presentaros el curso. Os comento, si alguno tenéis alguna pregunta, podéis hacerla a través del chat y yo os la responderé. En caso de que por lo que sea no haya tiempo para responderlas todas o haya alguna duda, pues luego os pasaré un correo con la información. En cualquier caso, podréis contactar conmigo a través de mi correo electrónico en Matrix. cristobalgarcia@matrix.es. Paso ahora, sin más preámbulos ya a compartir mi presentación. Bueno, en principio es una introducción al mundo de los sensores. No quiero llegar a fondo, a detalle sobre cada uno de los sensores porque nos llevaría muchísimo tiempo, pero sí quiero dar una idea general y un concepto para que a todo el mundo tenga una idea de cómo son de las distintas tecnologías que hay a nivel de sensores y qué sentido tiene elegir unos sensores u otros, o por qué elegir unos y no elegir otros, ¿vale? En principio, el objetivo de la charla es entender lo que es un sensor y cómo comunica su información. A la hora de nosotros seleccionar un sensor, ¿cuál es las características que tenemos que tener en cuenta? Luego voy a pasar a explicar los sensores inalámbricos. Quizás es la parte más interesante de la charla porque da una visión general de lo que tenemos, o al menos los productos que nosotros distribuimos dentro de las líneas de sensores inalámbricos. El mundo, como ya sabéis, ha pasado de todo estaba conectado con cables a lo que es el mundo de Internet de las cosas, que ya obliga a que los cables sean limitados y se comuniquen con otro tipo de procedimientos. Veremos cuáles son los criterios para elegir un sistema inalámbrico u otro, y luego conoceremos cada uno de los distintos sistemas inalámbricos bueno, un resumen de lo que existen. Voy a pasar primero por la parte más general. Cuando nosotros hablamos de sensores, estamos hablando de que queremos conocer información sobre magnitudes, que puede ser de presión, de temperatura, de humedad, de concentración de CO2, de CO, calidad del aire, iluminación, proximidad, viento, si hay un derrame en la instalación, si hay condensación, la tensión que hay en una instalación eléctrica, la corriente que hay, pero no estas magnitudes físicas que queremos de alguna forma transmitir a nuestro sistema de monitorización no están aisladas, están dentro de un entorno, o bien puede estar en el ambiente, o puede estar en un conducto de aire, o en tuberías, o puede estar a un valor que queramos medir en el suelo, o en un cuadro eléctrico, o queremos tener datos sobre un depósito de líquido o depósito de sólidos. Y todo esto es para poder controlar un proceso o poder conocer un proceso. Los procesos son muy diferentes. Tenemos el proceso de agricultura, que son grandes extensiones de terreno, granjas, invernaderos, donde a lo mejor hay una alta condensación, todo lo que es la cadena alimenticia, lo que son las industrias, qué necesidades tienen de sensores o qué clase de sensores, la propia edificación, que tiene unos parámetros diferentes a otro tipo de controles, ¿vale? Gestión de agua, gestión de residuos, control de flotas. Digamos, es inmenso el volumen de distintos procesos
que podemos manejar, y para cada uno de ellos al final necesitamos conocer esa información. La parte más básica del curso es esta. Voy a intentar pasarla, pero al fin y al cabo dejar una idea clara. A veces hay errores o dudas respecto a... Tengo un sensor, tengo un traductor. ¿Qué es un sensor? Un sensor es un elemento que permite transmitir a los sistemas de monitorización los valores de las magnitudes físicas y químicas que pretendemos medir. Un sensor es un elemento que está en contacto directo con las magnitudes que queremos evaluar, y en función de la variación de esas magnitudes puede modificar alguna de sus cualidades. Por ejemplo, una galga extensiométrica, un termopar, una sonda resistiva. Lo más simple, una sonda resistiva es un elemento que cuando varía la temperatura, varía su resistencia. Con lo cual, si somos capaces de entender esa variación de resistencia, podremos saber cuál es el valor de la magnitud que estamos controlando, ¿vale? O que queremos monitorizar. ¿Qué es un transmisor? Digamos que un transmisor se basa en un sensor porque es un elemento que acondiciona la señal que recibimos de ese elemento sensor y lo convierte en algo que lo pueden interpretar los demás. Yo puedo leer el valor de una temperatura con una resistencia de este tipo, por ejemplo, pero no puedo mandarle esa información a mi autómata o a mi controlador. Necesito acondicionar la señal. Entonces, para eso tenemos lo que serían los transmisores. Aquí tenéis algunos ejemplos que lo que hace es cogen la resistencia, hacen, digamos, un acondicionamiento de la señal y la transmite de alguna forma hacia el elemento de monitorización. ¿Vale? ¿Qué tipo de información nos suministran estos sensores o transmisores? Quiero que sepáis que muchas veces en la vida real la gente indistintamente habla de sensores o de transmisores, pero el concepto, digamos, estricto es el que yo os he comentado, ¿vale? Entonces, respecto a la información que transmiten los sensores o los transmisores, pueden ser de distintos tipos. Normalmente son señales eléctricas, pero estas señales eléctricas vamos a diferenciar entre señales analógicas, que son una información que viaja a través de normalmente un par de hilos, que se puede convertir o que se puede leer como un valor de temperatura, un valor de corriente o un valor de resistencia. Hay muchas señales analógicas. Las señales analógicas, sobre todo, lo importante es que son señales que son capaces de tomar todos los valores en un rango determinado. Por ejemplo, si yo tengo una sonda de temperatura que me da una salida de 0 a 10 voltios, significa que, y el rango de temperatura es de 50 a 100 grados, o de menos 50 a 100 grados, significa que yo voy a tener un valor de 0 a 10 voltios en función de la temperatura que esté midiendo esa sonda, ¿vale? Luego hay otras señales que se llaman señales digitales, siguen siendo señales eléctricas. En este caso, las señales digitales como tal, me refiero a estados. Normalmente son estados. Es decir, si yo tengo un filtro en un climatizador y yo quiero saber si está sucio o está limpio, pues voy a recibir una señal que va a ser un 0 o un 1, un contacto abierto o un contacto cerrado. ¿Vale? Normalmente las señales digitales nos dan estados o nos dan alarmas, y equipos cuyas salidas son señales digitales tienen nombres específicos. Por ejemplo, un termostato es un equipo que te da una señal todo o nada en función de que estamos por encima o por debajo de un punto de consigna. Cuando una sonda de temperatura sería un equipo que te da un valor en un rango de 0 a 10 voltios o de X ohmios, un rango continuo del valor de la temperatura que estamos midiendo. ¿Vale? Luego hay otras señales que son eléctricas. Lo que pasa es que ya no son señales que te marca una tensión o un estado de abierto o cerrado. Son señales que viajan por protocolo, realmente son comunicaciones. Una señal por protocolo es una señal de comunicación y que
Para transmitirse, pues puede usar lo que sería un medio eléctrico, un medio físico de tipo eléctrico, pues pueden ser 2 hilos o 4 hilos, o puede ser un medio físico a través de señales electromagnéticas, ¿vale? Entonces, dentro de los protocolos hay infinidad de protocolos. Hay muchos. En el pasado había muchos protocolos específicos para cada uno de los fabricantes. Honeywell tenía su protocolo, Danfoss tenía su protocolo, Johnson tenía su protocolo. Actualmente se tiende a hacer protocolos más estándar. Nosotros el que más trabajamos y con el que más nos encontramos es el protocolo Modbus. A veces también, sobre todo en la industria, aparece el protocolo CAN bus, también aparece el protocolo I2C. BACnet se usa también para temas de edificación. DALI es un protocolo que se usa mucho para temas de iluminación. Y Profibus y Longwork suelen ser también protocolos para temas de edificación, ¿vale? Al final, un poco la idea sería, tomamos una medición, la convertimos y tenemos una salida. Y ya sabiendo de lo que estamos hablando, llega un momento de cómo yo voy a seleccionar mi sensor o cuál es el sensor más adecuado a mis aplicaciones. No solamente se trata de seleccionar el sensor por la magnitud que quieres medir, sino también tienes que saber en qué rango de trabajo se va a mover el sensor. ¿Qué resolución queremos? ¿Qué sensibilidad queremos? Si queremos que sea exacto, qué tipo de precisión y qué tipo de linealidad. Todos estos son conceptos que pueden encarecer nuestra solución. Para aplicaciones burdas, si cogemos un equipo demasiado exacto, pues puede que el coste del sensor se nos incremente y no sea viable la solución, cuando no hace falta, digamos, tanta precisión, ¿vale? También hay que tener en cuenta los requerimientos físicos a la hora de seleccionar un sensor. Qué tipo de grado de estanqueidad, qué robustez, qué tipo de montaje e incluso el color. La robustez normalmente se mide en variables IK, que el grado de estanqueidad se mide en variables IP. Entonces, para que hagáis una idea, un IP65 sería un elemento que podemos poner que podemos proyectar agua sobre él y no se moja. Un IP25 son elementos normalmente de interior donde puede entrarles agua si le proyectamos. Un IP67 sería ya un elemento que podemos sumergir en agua a 1 metro durante un tiempo limitado. Un IP68 sería ya un elemento que podemos sumergir en agua y dejarlo ahí, ¿vale? ¿Por qué digo estas cosas? Porque a veces pedimos requerimientos de estanqueidad de un sensor que están por encima de las necesidades. Yo puedo tener una sonda de temperatura exterior que va a estar en una zona, digamos, resguardada, porque no tiene sentido que le caiga el agua directamente y no tiene sentido que le dé eso directamente porque nos cambiaría el valor de la medida, con lo cual tampoco me hace falta que sea un IP65 porque en el fondo ahí nunca va a entrar el agua. Entonces puedo coger otro tipo de IP, un IP54, etcétera, ¿vale? Y luego, otro criterio para seleccionar el sensor sería qué tipo de sensor, qué tipo de salida, ¿vale? Entonces, normalmente los sensores pues tienen su hoja de características, incluso hay sensores que te permiten, digamos, cambiar los rangos de selección, pero al final siempre tendremos pues con qué alimentación hay que alimentarlo, si es que hay que alimentarlo, qué tipo de salida, por ejemplo, esto sería una hoja de un sensor que tiene una salida de 0,10 voltios o que tiene una salida Modbus. Si se conecta al proceso, qué tipo de conexión se hace, qué tipo de housing tiene, qué tipo de protección tiene, qué tipo de cable usa, ¿vale? En este caso esto sería una sonda de presión, qué presión te puede admitir, ¿no? Al final, para que os hagáis una idea, todas estas sondas que os estoy enseñando aquí son sondas que miden temperatura, todas, pero cada una tiene su ubicación. Por ejemplo, si yo quiero medir la zona de temperatura en un conducto, pues lo lógico es que me vaya a una sonda de este tipo porque tiene una varilla para meterla dentro de un conducto.
Si yo realmente solamente necesito medir una resistencia, necesito una sonda NTC, pues podría comprarme un cable NTC para conectarlo a mi autómata. Si necesito medir la temperatura dentro de una tubería, pues tendremos que hacerle un dedo de guante a la tubería para que en este cilindro podamos meter nuestro sensor y sea capaz de leer la temperatura de la tubería. O si no quiero hacer agujero en la tubería, podemos usar este sensor que se abraza a la tubería y por contacto leeríamos el valor de la temperatura. O bien, si queremos una zona de temperatura en ambiente, usaríamos esta cajita, que es muy bonita y aparte nos da unidad de la temperatura en ambiente. Como veis, no se trata de tener una resistencia que me mide la temperatura, sino que todo eso tenemos que envolverlo en algo que nos permita controlar correctamente y nos dé una cierta duración y robustez a nuestro sistema. ¿Vale? Ejemplo de sensores, pues mirad, aquí tenéis todos estos sensores que aparecen, pues son sensores que miden temperatura y son de los más variopinta estructura. Tenemos sensores que miden concentración de gases, por ejemplo estos dos. Tenemos sensores que miden iluminación, intensidad de iluminación para detectar la intensidad de luz que nos da el sol o en la habitación. Tenemos sensores que nos miden la dirección y la velocidad del viento. Tenemos sensores que nos pueden dar una medida de la distancia a un objeto. Esto sería un estado, sería una alarma donde nos da una alarma de incendio en una instalación. Tenemos un sensor de presencia, tenemos sensores para medir la presión y en este caso además tiene la posibilidad de un display. Tenemos sensores para medir la presión con otro tipo de conexionado al proceso. Y luego tenemos pues equipos que nos darían estado pues de si tenemos inundación, si tenemos condensación, etcétera, ¿vale? Y luego esto es un elemento para que nos da un estado de presión, si tenemos un filtro comatado o no, ¿vale? Esto de alguna forma es la teoría de los sensores, a grosso modo, sobre todo lo que quiero es transmitiros el amplio abanico de productos. Nosotros a nivel de sensores tenemos varias marcas que representamos, entre ellas es Produal, que es prácticamente Produal, Roxpur, MacBoty, que son la línea de productos que os estamos presentando. Ahora pasamos a otro mundo. Ya hemos conocido lo que serían los sensores, las magnitudes y cómo seleccionar un sensor, pero ahora a la hora de conectar los sensores, que hasta ahora mucha gente o muchas industrias pensaban solamente en conectarlos a través de cables, vemos que hay circunstancias en las que no es posible conectar por cable los sensores a los equipos de monitorización. Pues puede ser por muchas razones. Una es, imaginaros una ciudad, el Smart City, si todos los sensores tuvieran que estar cableados. O imaginaros un museo o una sala de exposiciones que cada cierto tiempo hay que modificar la estructura de los distintos lugares porque cambian las exposiciones y hubiera que recablear los sensores. O imaginaros en una granja o en una gran superficie de terreno de regadío donde queremos detectar sondas, valores, queremos actuar. No tiene sentido llegar al cableado. Y más teniendo en cuenta que ya existe hay tecnologías de redes inalámbricas, ¿vale? Sí es cierto, hay muchas tecnologías y muchos tipos de redes, protocolos y sensores asociados a estas. Pero a la hora de nosotros seleccionar un equipo, tenemos que pensar en qué tipo de proceso o qué tipo de instalación tengo y cada cuánto tiempo quiero tomar lecturas. Esta información es muy importante porque los sistemas inalámbricos están mandando información a través de las ondas y tienen una capacidad limitada. Entonces, cuanto más información se manda, más energía se consume y más se satura la red. También tenemos que tener en cuenta pues, los entornos donde se ubican las instalaciones.
Si estamos hablando de, pues, de una gran superficie de regadío, pues donde vamos a tener muchos equipos dispersos, necesitaríamos sistemas de largo alcance. No me valía, por ejemplo, un sistema Wi-Fi puro y duro que tiene un alcance a lo mejor de 4 metros. Pues tendríamos que estar poniendo repetidores en todo lo largo y ancho, ¿vale? Entonces, aquí voy a hacer referencia a dos escenarios. Uno es un escenario donde necesitamos transmisión continua de la información. Y sobre todo pensando en entornos donde no haya grandes distancias que cubrir, podemos estar hablando de, por ejemplo, un edificio o un complejo de edificios, podemos estar hablando de una industria, ¿vale? Estos son instalaciones donde, imaginaros si yo en mi edificio estoy haciendo una regulación de la temperatura que hay en cada una de las salas y uso sensores inalámbricos, yo necesito tener esa información muy a menudo, porque si no, corremos el riesgo de que no estemos regulando conforme a la realidad, ¿vale? O imagínate que estamos controlando la presión o de una instalación y necesitamos tener un control muy continuo de esa información. O que queremos controlar, digamos, el consumo en una instalación, ¿vale? En una instalación y en función de la demanda, pues actuar, enclavar o desenclavar sistemas o algún tipo de instalaciones. Luego hay otro escenario que serían áreas extensas, estamos hablando de una ciudad, una granja, una plantación, donde hay muchos sensores dispersos, estamos hablando de grandes superficies como puede ser un centro comercial, tenemos gran cantidad de sensores y estados y realmente nosotros queremos monitorizar, queremos tomar medidas a lo largo del tiempo, es decir, vamos a tomar a lo mejor 5, 6 o 7 muestras a lo largo del día de un valor determinado. O que queremos que en caso de que haya una alarma, pues que se reporte automáticamente. Es decir, no me vale esperar a que me toque comunicar para reportar una alarma, ¿vale? O, por ejemplo, para contadores, no tiene sentido estar mirando continuamente cuál es el valor del contador. Para eso yo cada día voy a mirar el valor de consumo. Porque lo que estoy haciendo es monitorizando esa información, no estoy haciendo ningún tipo de regulación. Bien, pues entonces, hablando del primer escenario, donde necesitamos una transmisión continua de información, vamos a proponer dos opciones. La primera opción estaría dentro de la línea de productos de Produal. Es una plataforma inalámbrica que comunica por redes 868 MHz. Entonces, aquí tenéis un ejemplo donde podéis ver lo que sería una oficina, donde tiene una serie de sensores, donde tenemos una pasarela que comunica la información a el equipo de monitorización. En este caso estamos hablando de un MTX, que es uno de nuestros productos de monitorización de las instalaciones. Y este MTX pues mandará información al sistema superior, ¿vale? Este sistema está basado en una pasarela, aquí la veis, que tiene su antena y comunica hacia la parte de los sensores con un protocolo propietario en la frecuencia de 868 MHz. Estas son frecuencias libres, con lo cual no están sujetas a que nadie tenga que pedir permiso. Y la comunicación se hace punto a punto, es decir, que cada punto comunica directamente con la pasarela. Sí es cierto que para poder extender digamos, el rango de uso de estos equipos, hay unos módulos, aquí lo vemos en el centro, que son módulos repetidores, que lo que hacen es que recogen información de otros sensores más alejados y se los envían a la pasarela, ¿vale? Ya os he dicho, hacia arriba estamos comunicando vía 868 wireless y hacia abajo podemos comunicar, en este caso sería un sistema cableado con Modbus RS485 a nuestro equipo, o esto podría llegar a un autómata que sea capaz de leer comunicaciones RS485 o directamente a un equipo de monitorización, va a ser un PC, que lea comunicación RS485 Modbus. Luego, dentro de los distintos sensores o transmisores, aquí los tenemos, esta familia tiene tanto sensores de exterior como sensores de interior, ¿vale? Y tienen de distintos tipos, tienen
de temperatura, de humedad, de calidad de aire, de nivel de iluminación, tenemos de ocupación, aquí tenemos uno, tenemos también para contar pulsos y tenemos también módulos que te permiten admitir señales de entradas. Ahora, dentro de esta misma situación de aplicaciones donde necesitamos transmisión continua de la información, vamos a pasar a la plataforma inalámbrica también de Produal. Esta es una plataforma más moderna, se denomina la plataforma Proxima Med, funciona en 2,4 GHz y vosotros podéis pensar que 2,4 GHz en mi casa no me llega al final de las habitaciones, a las habitaciones del final. ¿Y cómo esto puede ser que funcione para redes más o menos extensas? Bueno, pues aquí veis un ejemplo, espero que lo veáis claramente. Por una parte, esto es pretendemos hacer un esquema tipo. En este esquema tipo, como veis, por una parte tenemos el concentrador, que igual que en el caso anterior, comunicaríamos con nuestro equipo de monitorización MTX y comunicaríamos con el resto de los sensores. Cosas importantes para esta plataforma. Esta plataforma usa un protocolo propietario MES que va a 2,4 GHz. ¿Y qué significa MES? MES significa que la información viaja a través de los distintos sensores, ¿vale? Es decir, no es una comunicación punto a punto como el caso anterior. Es una comunicación donde la pasarela recibe la información de los sensores y los sensores a su vez entre ellos se están hablando. Normalmente cuando se hace la configuración del sistema, los propios sensores establecen cuál va a ser las distintas autopistas de comunicación con la pasarela. En el caso en que algún detector o algún sensor pudiera fallar, el sistema se reajusta para poder recuperar todos los sensores que estén, digamos, que hayan quedado sin comunicación debido al fallo de ese sensor, ¿vale? Como ya he dicho, hacia arriba, hacia los sensores comunicamos wireless con el protocolo MES 2,4 GHz y hacia el equipo de monitorización comunicaríamos con Modbus RTU o Modbus TCP/IP. En este caso disponemos de una gama de sensores que funcionan con batería y hay disponibles sensores de temperatura, humedad, de CO2 y entradas digitales. Por ejemplo, el caso de entradas digitales, que puede ser interesante, sería un módulo que tiene una entrada para temperatura, una entrada para humedad y aparte te admite 3 señales digitales. Entonces, imaginaros, yo tengo un centro comercial o tengo un supermercado o tengo una biblioteca o tengo un museo donde decido que quiero monitorizar la temperatura en cada uno de los despachos. Lo que haríamos sería pues poner un sensor en cada uno de los equipos. Incluso podríamos recibir algún tipo de señales, pues de alarma de detección de incendios o de alarma de un termostato o de un humidostato y simplemente colocando estos sensores podríamos controlar la información, ¿vale? Es importante remarcar, cuando estamos hablando de la batería, los sensores normalmente, tanto estos como los que anteriormente he hablado, van montados con baterías, salvo el caso de sensores tipo de análisis de concentración de aire que tienen elementos que consumen mucho y si hubiera que alimentarlos con baterías, la duración de la batería sería muy baja. Entonces, en ese caso, se puede alimentar, en unos casos hay que alimentarlos con alimentación externa de 12 o 24 voltios y en otros casos, pues, admite tanto baterías como alimentación externa, ¿vale? Bueno, ahora ya hemos visto las soluciones que hay para sistemas donde necesitamos una transmisión continua de la información.
Ahora vamos a pasar a otro punto, que son el caso de áreas extensas donde necesitamos monitorizar la información. En este caso, imaginemos un campo de regadío donde queremos monitorizar la humedad o la temperatura en distintos puntos, o donde queremos monitorizar que no entran intrusos en la sala de bombeo, ¿vale? O queremos monitorizar en una industria, imaginaros, si yo en una industria quiero monitorizar la temperatura que hay en una de las torres y tengo que llevar allí un cable, que nos volvemos locos, ¿no? Entonces hay que pensar en otras instalaciones, ¿no? Entonces nosotros, para ese tipo de casos, proponemos en principio dos opciones. Por una parte, esta primera opción está basada en un dispositivo LoRa de una de las representadas nuestras, que es Adeunis. Y estos dispositivos, los dispositivos LoRa, primero decir que el LoRa es una tecnología inalámbrica similar a la Wi-Fi, a la Bluetooth, a la SIGFO, a la LTE, ¿vale? Que emplea un tipo de modulación radiofrecuencia y es una comunicación punto a punto. Este es un estándar. Entonces, hay una asociación de LoRa para hacer crecer, digamos, el uso de estas tecnologías. Aquí podemos ver el concepto LoRa. El concepto LoRa es que nosotros tenemos distintos sensores que comunican con un concentrador. Aquí, ahora pasamos, esto se nos podría quedar corto cuando estamos hablando de IoT, cuando estamos hablando de Smart Cities. Pasamos al concepto de LoRaWAN. El LoRaWAN es un protocolo de una red que usa la tecnología LoRa, pero que ya es para áreas amplias. Es decir, que nosotros lo que estamos haciendo es que a partir de un LoRa, pues podemos usar esta tecnología LoRaWAN y podemos llegar a amplias áreas, ¿vale? Estas soluciones se basan, por una parte, en la gateway, que son los encargados de enviar y recibir la información a los nodos, ¿vale? Fijaros que un mismo nodo puede mandar información a varias gateways, ¿vale? Y luego, a su vez, los concentradores mandan la información al servidor de la red, ¿vale? El sistema no es tan simple como yo pongo aquí un concentrador y ya tengo aquí mi información, no. El sistema LoRaWAN necesita de Network Server, necesita el concentrador. ¿Por qué? Porque para asignar cada uno de los puntos tienen que pasar a través del concentrador y tienen que quedar registrados dentro del servidor. Hay sistemas que dentro del mismo concentrador, aparte tiene también un Network Server, ¿vale? Y de tal forma que yo este concentrador me va a crear una red de sensores. Y de este concentrador nosotros podremos mandar nuestra información hacia nuestro equipo de monitorización, ¿vale? Entonces, las gateways son los encargados de recibir información a los nodos. Los nodos son los dispositivos finales que envían y reciben información hacia la gateway, ¿vale? Dentro de los dispositivos LoRa hay distintas gamas. Entre ellos están los analizadores de campo. A ver, imaginaros, por ejemplo, un centro comercial muy grande que incluya muchos tiendas, supermercados y que queremos monitorizar información sobre la apertura de las puertas, sobre temperaturas en zonas, que queremos recibir alarmas de pánico de algunas tiendas. Pues bueno, si os imagináis un centro así y penséis que queréis
hacer una modificación para poner push button en cada una de las tiendas, podría llegar a ser impensable el decir, yo tengo que conectar a través de los distintos PLCs que hay en la instalación todos los sensores. Eso podría ser, pero sería un coste inmenso. Otra forma, ¿cuál puede ser? Y vuelvo al esquema anterior. Puede ser, yo voy a montar un concentrador LoRa. Para que os hagáis una idea, cuando estamos hablando de LoRa y por estar hablando de esta tecnología inalámbrica, podemos tener coberturas de hasta 20 kilómetros en campo abierto. Es decir, que si yo soy capaz de poner un concentrador LoRa, establezco una red LoRa de 20 kilómetros de diámetro, con lo cual yo todo lo que ponga en esos 20 kilómetros de diámetro voy a ser capaz de leerlo. Imaginaros un centro comercial donde ponemos un concentrador LoRa con su servidores de punto, con su network server. Solamente por el hecho de ponerlo ya hemos establecido una red. Y ahora lo único que tenemos que hacer es, ¿qué tendremos que hacer? Pues primero, usar analizadores de campo para ver si tenemos cobertura en cada una de las zonas donde queremos poner los equipos. Y luego, pues empezar a poner equipos. ¿Y qué clase de equipos podemos poner? Pues podemos poner, por ejemplo, Master Modbus. Master Modbus es un nodo más del LoRa que tiene la característica de que a él se pueden conectar por cable Modbus distintas esclavos. ¿Dónde lo vemos esto? Pues imagínate que tienes una zona con muchos cuadros eléctricos. En cada cuadro eléctrico tenemos un analizador de red, de circuito, de SASI, y queremos ver una determinada de variables. Lo único que tendríamos que hacer es coser cada uno de los analizadores de red esos que tenemos en nuestros cuadros, conectarlo a Master Modbus y ya el Master Modbus se encargará de subirlo a la gateway. Evidentemente no podemos estar continuamente monitorizando la información ni podemos subir miles de puntos, pero sí podemos subir los puntos claves que a nosotros nos interesan. Luego también imaginaros pues el pueblo o un pueblo donde tengo que ir a leer, tenemos muchos pueblos dispersos donde tenemos que ir a leer pues los contadores de agua o cosas. Pues podemos poner, puede ser una tontería, en la torre de la iglesia ponemos un equipo gateway que podría ser, nosotros vendemos unos equipos que se llaman conduit, que sirven como gateway y como servidores de network server, y solamente el hecho de poner ese equipo nos establece una red LoRa en el pueblo, y ahora en cada una de las casitas nosotros vamos poniendo un módulo de pulsos. Aquí módulo de pulsos los tenemos para entornos ATEX y para entornos no ATEX, ¿vale? Otras soluciones, pues módulos de señales digitales. Este módulo de señales digitales tiene posibilidad de 4 señales digitales que pueden ser tanto entradas como salidas. Con eso nosotros ya podemos jugar con el equipo. Adeuni ya ha jugado con algunos de los equipos, por ejemplo, en este caso ha usado el mismo módulo para poder recibir contactos magnéticos. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo tener un centro comercial que estábamos hablando, y si yo quiero monitorizar la apertura de las puertas, pues pondré por cada 2 puertas puedo poner un módulo de estos, y me mandará información a través de la red LoRa a mi sistema de gestión. Este es el mismo módulo, pero aquí hay una variedad para detectar nivel de alto y nivel de bajo de un determinado elemento. También tenemos dispositivos LoRa de señales analógicas. Este módulo tiene 2 señales, es capaz de recibir 2 señales analógicas de 0,10 voltios, creo que recibe también 420 miliamperios, y también de señales de temperatura. Aquí tenemos un módulo que recibe una señal de temperatura a través de un cable, aquí estaría la sonda, y tiene además una sonda interna. Este mismo módulo lo podemos tener como elemento con 2 cables para medir sonda de temperatura. ¿Para qué me puede servir esto? Pues yo puedo ponerlo en una instalación donde
mido la impulsión del agua y el retorno del agua para, en función de eso, saber si está habiendo consumo o no está habiendo consumo. No me va a servir para calcular el consumo. ¿Por qué? Porque, como ya os he dicho, estos módulos no te están mandando información continua, pero sí me dan información puntual o una lista de registros de información que tiene almacenada. Basándose en el módulo analógico, pues podemos usar este mismo módulo para, colocándole una pinza perimétrica, poder detectar la corriente que pasa por un cable. No me sirve para consumos, pero sí me sirve para tener información puntual de la corriente que está pasando, si hay una sobrecorriente, si está habiendo un sobreconsumo o si simplemente por la instalación está parada. Luego, aparte, tenemos otros módulos que son para presión de aire. Pues imagínate en un hospital que tú quieres tener controlado que ningún quirófano va a tener depresión. Pues se supone que los quirófanos tienen que tener sobrepresión para que los coronavirus vayan fuera. Entonces pondríamos un módulo de estos en cada uno de los quirófanos que se conectarían a nuestra red LoRa, y en caso de que hubiera una alarma por depresión, nos mandaría una información, ¿vale? Aparte de estos, que son, digamos, más tipo industriales, bueno, industriales o de proceso, luego hay otros módulos de la familia Adeunis que son para lo que llaman Smart Building. Tenemos módulos que combinan valores de temperatura, humedad y o entradas digitales, o bien módulos que combinan presencia, iluminación y alerta, ¿vale? Bueno, ya hemos pasado una de las opciones que os había comentado, que era solución LoRa. Luego hay otra solución similar a LoRa, pero esta es más propietaria, ¿vale? Que está basado en dispositivos Wavenis. Wavenis fue desarrollado originalmente por Coronis y en la actualidad pues fue comprada por Honeywell, es parte de su línea de productos, pero nosotros también lo distribuimos, ¿vale? Wavenis es una tecnología inalámbrica que dispone de un protocolo propietario y usa la frecuencia de 868 y 869 MHz. Es fácil de usar y tiene altas prestaciones. Igual a los anteriores, el sistema se basa en gateway y nodos. Las gateways son las encargadas de recibir y enviar información a los nodos. Esta función la podemos realizar ya nosotros con equipos Titan. Nosotros tenemos en nuestro router Titan una tarjeta desarrollada para que sea capaz de leer estos nodos de Wavenis. Los nodos son los dispositivos finales que envían y reciben la información hacia la gateway o que repite la señal para extender la red. Aquí tenemos un ejemplo, ¿veis? Tenemos por una parte la gateway, que en este caso es un Titan 2, que mandaría la información hacia un elemento superior de monitorización y que recibe la información de los nodos. Puede recibirla directamente o a través de estos elementos repetidores, ¿vale? ¿Qué dispositivos tiene Wavenis? Wavenis tiene dispositivos de medida de temperatura. Una zona de temperatura que puede ser un sensor PTMI o puede ser un sensor Dallas. Y aparte tiene un almacenamiento de registros. Tenemos un elemento que soporta una entrada analógica, puede ser 0,5 voltios o 420 miliamperios. Tenemos un elemento que sería capaz de soportar entradas y salidas digitales. Estamos hablando de 4 entradas y 4 salidas. Es decir, yo podría, por ejemplo, imaginaros que establezco una red Coronis en una granja o en una superficie regadía amplia, y yo podría poner un módulo de estos en lo que serían los edificios de bombeos, y en función de señales que yo recibo, que sería entrada, por ejemplo, pues está bajando el nivel de depósito. Podría comandar que se activen las bombas. Luego tenemos también lo que sería el Waveflow, que son aplicaciones para Smart Metering. Volvemos a esos pueblecitos donde queremos nosotros tomar medidas, pues podríamos poner nuestro dispositivo Titan como gateway y podríamos poner este sistema Waveflow para Smart Metering,
que podía medir hasta 4 contadores de pulsos. Una de las peculiaridades de este elemento es que no solamente lee 4 contadores de pulsos, sino que podía leer contadores donde los pulsos o el contador va hacia adelante y hacia atrás. En este caso solamente podíamos leer un contador. Y aquí tenemos el sistema WaveTalk o el módulo WaveTalk, que es el que se encarga de extender el alcance de la red. ¿Vale? Ya hemos pasado lo que sería la casuística o el caso 2 de instalaciones extensas donde la información la recibimos puntualmente y mensajes limitados. Ahora vamos a pasar a sensores puramente inalámbricos, que podríamos decir que son sensores standalone y que se basan en tecnología beacon. De esta línea de productos nosotros representamos una casa que se llama ELA Innovation, que entre otros productos, me refiero a productos de identificación por radiofrecuencia, tienen estos sensores. El beacon, para quien no lo conozca, es un protocolo de comunicación basado en Bluetooth Low Energy y funciona a 2,4 GHz. Cuando decimos Bluetooth, ya nos empieza esto a sonar a smartphone o sistemas, digamos, más del día a día. Por eso, les digo, estos sensores inalámbricos son equipos autónomos, ya que comunican por protocolo beacon. ¿Qué es lo interesante de estos equipos? En principio no necesitamos desarrollar ninguna gateway y nos ahorramos el coste de la gateway a la hora de poder leerlos. Solo necesitamos tener una aplicación cargada en nuestro dispositivo de lectura, que podría llegar a ser hasta un smartphone. Dentro de esta línea de productos tenemos lo que sería el Bluecoin, que puede detectar temperatura lo hay versiones de temperatura, lo hay versiones de movimiento y lo hay magnéticos. Esto no tenemos el mismo filosofía, pero en un módulo más grande, y eso básicamente es más grande porque tiene una batería más gorda para que dure más tiempo, ¿vale? Y se llama Bluebook, que igualmente puede ser detectar temperatura, movimiento y bien no detecta campo magnético. Y luego tenemos otro sensor para medir temperatura y humedad relativa. Estos sensores tienen un rango de lectura hasta de 500 metros. Estamos hablando en campo abierto. Cuando esto nos metemos en un edificio, las cosas cambian. La duración de la batería puede ser hasta de 16 años y como veis son algunos de ellos IP68 y otros IP65. Es decir, uno podría estar sumergido en el agua y que se queda ahí, y otro pues podía recibir proyecciones de agua y no se enteraría. Lo podíamos poner, por ejemplo, en un autobús y lavar el autobús por dentro o por fuera, que no habría ningún problema. Típicas aplicaciones, pues bueno, pues si hablamos en el sensor magnético, estaríamos hablando de puertas abiertas. Si hablamos de temperatura y humedad, estaríamos hablando de trazabilidad de cadena de frío. Si estamos hablando de motion, podríamos estar hablando de soluciones antirrobo. ¿Dónde podemos ponerlo? Pues imaginaros, yo tengo una casa o un museo y a cada cuadro le voy a colocar un sensor de movimiento, con lo cual si alguien me coge el cuadro, pues yo voy a recibir una alarma, ¿vale? Aparte de estos sensores, hay otros sensores, digamos, porque esta tecnología va creciendo día a día, ¿vale? Entonces, tenemos sensores Bluebook de temperatura EN12830, que son sensores específicamente certificados para cadenas de frío, para controlar la cadena de frío. Aquí estos equipos tienen un tiempo de vida hasta 7 años y medio y pueden almacenar hasta 4.000 registros. Adicionalmente tiene integrado un chip de NFC que básicamente nos sirve para poder conectarnos con él y activarlo o desactivarlo. Y los rangos de temperatura es de -30 a más 85 grados. Y vienen en chasis de IP65.
También tenemos sensores Bluetooth que pueden ser de entradas analógicas, que pueden ser de entradas digitales o pueden ser salidas digitales. ¿Vale? Vamos a ver un caso de estudio que, por ejemplo, la trazabilidad de la cadena de frío. Pues nosotros tenemos nuestro camión. Este camión lleva un sistema de gestión de flota con su GPS. Comunica con los beacon que nosotros tendremos montados dentro del cajón. Cada equipo que queramos controlar pues su cadena de frío, pues tendremos esa información dentro de nuestro sistema de monitorización. Y aparte podemos poner un sensor de apertura de puerta para que nos avise en caso de que alguien haya abierto pues la puerta del camión para robar o para lo que sea. ¿Vale? Con esto que tenemos, podemos monitorizar continuamente la temperatura del trailer, bueno, continuamente cada vez que volcamos la información. Podemos identificar el conductor y podemos hacer transmisiones periódicas de la información, ¿vale? Y ya termino con lo que sería el campo que nos ha faltado, porque como habéis visto hasta ahora, todo era nuestro mundo de sensores, nuestras redes de sensores inalámbricos que comunicaban con un equipo de monitorización, en nuestro caso es el Titan MTX, pero que sepáis que este Titan MTX puede conectar a nivel superior, bien con nuestras plataformas, a través de Ethernet o a través de LTE, ¿vale? Y nosotros también podemos ofrecer lo que sería la plataforma Cervelo. La plataforma de Cervelo es una plataforma que nosotros ponemos a disposición de nuestros usuarios o de cualquiera que quiera usarla, y es una plataforma que recibe, almacena y gestiona los datos de telemetría, ¿vale? Para aquellos que estén interesados en recibir o conocer más sobre esta plataforma Cervelo, el próximo día 7 de mayo, habrá una presentación, 7 de mayo, habrá una presentación de las nuevas funcionalidades de esta plataforma Cervelo. Os animo a que os registréis para que podáis conocer pues hasta dónde podemos llegar y cómo podemos dar una solución completa. Bueno, hasta aquí ha llegado mi presentación. Os tengo que agradecer vuestra atención y espero que haya sido de vuestro interés. Ahora ya, si queréis, podemos pasar si tenéis alguna pregunta. Si tenéis preguntas, podéis lanzarlas a través del chat. O ya os digo, si os he mandado mucha información, tenéis mi contacto, cristobalgarcia@matrix.es. Podéis poneros en contacto conmigo a través de correo y para cualquier consulta o para cualquier asesoramiento.